Hace 8 días dimos 2 enseñanzas acerca de servir a Jehová, servir al Señor. En este estudio buscamos estudiar con un poco de más detalle y profundidad lo que significa este mandamiento que encontramos a lo largo de la Escritura de servir al Señor. Vimos que este imperativo divino no tiene un solo significado en la Biblia, sino que su significado comprende 3 dimensiones importantes. Es decir, cuando en la Escritura se lea la palabra servir o semejantes, ministrar, rendirnos al Señor, etc., esta misma palabra puede significar al menos 3 asuntos en la Escritura. La primera dimensión que estudiábamos, la primera dimensión del servicio, es sinónimo de obediencia. Obediencia a Dios en todo. Eso quiere decir que en cualquier cosa que Él ordene, señale o disponga, cuando uno se da a cualquier cosa que Él ordene, disponga o señale, se puede decir que uno está sirviendo al Señor. Es más bien una dimensión que no señala una actividad específica, más bien una orientación de vida, una dimensión que lo abarca todo, y esta dimensión del servicio resalta la relación que tenemos con Dios como todo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, bajo el cual debemos presentar este servicio. Ahora, la segunda dimensión del servicio que estudiábamos es sinónimo de trabajo en el reino de Dios o en la causa de Cristo. Puede ser que en otros textos la misma palabra servicio sea usada para señalar cualquier obra, labor, apoyo o actividad que promueva el Evangelio, que promueva la entronización de Cristo mediante el Evangelio en los corazones de los hombres. Esta dimensión nos señala esa relación que tenemos con Dios como Rey Redentor, con Cristo como mediador y todo suficiente Salvador. Hoy vamos a considerar la tercera dimensión de este servicio. Esta dimensión de servicio es sinónimo de adoración a Él y parece tener una connotación especial hacia el culto a su nombre. Entonces, en la primera dimensión, servir es todo lo que hacemos delante de Dios. En la segunda dimensión, servir es trabajar en pro del Evangelio, de la causa de Cristo en el mundo. Pero aquí, servir es toda adoración, exaltación, glorificación, enaltecimiento de su nombre, ya sea en el ámbito privado, como especialmente en la adoración cúltica a Él. Entonces, quien vive para el Señor en obediencia abnegada, se puede decir que está sirviendo a Dios. Quien desarrolla una labor, un apoyo, una asistencia al Evangelio, a la causa de Cristo, se puede decir que está sirviendo al Señor. Ahora, hermanos, en un culto como este, estamos sirviendo al Señor. Por eso es que esta palabra tiene que ser atento en la Escritura cuando la lee, qué dimensión le está señalando. Esta adoración se manifiesta de maneras muy concretas. Claro, esta dimensión del servicio inicia con una profunda devoción del corazón. Adorar a Dios, servir a Dios, ¿dónde empieza, hermanos? En el corazón. ¿Recuerda el texto del Señor en la Samaritana? La adoración es en espíritu. Es decir, una adoración espiritual. La adoración a Dios comienza con una profunda devoción,
con fe en Él, con confianza en su poder, y luego se exhibe en acciones que se consagran especialmente al Señor. Y aquí no hay que confundirse. Es cierto que presentar la vida misma en servicio a Dios es el acto más profundo de servicio a Él. Eso lo dice Romanos 12:1. Es más, vivir para Él, en un sentido, se le llama culto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Así que en un sentido, presentar la vida misma como servicio a Dios es el acto más profundo de servicio a Él. Esto solo refuerza la idea del servicio como sinónimo de obediencia y orientación a Dios que lo demanda todo. Pero aquí es donde no nos toca confundirnos. En la dimensión de servicio que hoy estudiamos, o que estamos estudiando, hablamos más precisamente de aquellas actitudes y actos especiales dedicados, consagrados a Dios, que propiamente son una exaltación de la persona y obra del Dios Trino en actividades divinamente instituidas por Él. Permítame desarrollar el asunto. En primera medida, notemos el servicio a Dios como sinónimo de adoración a Él, tal y como se evidencia en el Salmo 100. Con frecuencia se escucha la afirmación de que todo en la vida del cristiano debe ser adoración. ¿Ha escuchado esa frase? Todo en la vida del cristiano debe ser adoración. Esta expresión, aunque bien intencionada, debe emplearse con mucho cuidado y con delimitaciones claras, porque si no se hace así, lejos de aclarar el punto y estimular la adoración, termina por confundirla y disolverla en las actividades comunes del hombre. Espero ser preciso en este punto, hermanos. Es que si todo en la vida del cristiano es adoración, nada termina siéndolo realmente. Permítame ilustrarlo con el uso de la palabra especial. ¿Está bien? Es una ilustración. La palabra especial. A veces decimos que la vida es especial, que la familia es especial, que el matrimonio es especial. Más bien creo que deberíamos decir que hay cosas especiales en la vida, asuntos especiales en la familia y en el matrimonio, porque si todo fuera especial, si todo fuera lo mejor, si todo fuera bello, en realidad estaríamos negando la existencia de lo especial. Hermanos, es que lo especial solo existe en contraste con lo común. ¿Sí me hago entender? Porque algo es especial, porque se sale de lo común. Y si yo le digo que todo es especial, es una forma de decir que nada lo es. Hermanos, la palabra mejor, lo mejor existe porque hay cosas normales y peores, ¿no? Incluso lo bello existe porque no todo lo es. Y si todo es bello, entonces nada lo es. No es filosófico, pero usted le echa cabeza, hermanos, si esta noche no puede dormir un poco, piense en esta connotación. Cuando uno habla de todo, o lo es absolutamente, o lo está negando. Entonces, hermano, decir que la adoración es todo en la vida del cristiano es una forma de decir que nada lo es. La adoración es una actividad especial, es una actividad que se saca aparte de la vida común, es una actividad consagrada, es una actividad distinguida.
precisamente porque hay actividades ordinarias y comunes en la vida del cristiano. La Biblia reconoce, hermanos, que nosotros tenemos actividades ordinarias y comunes. Claro, hermanos, deben ser hechas para la gloria de Dios, eso es verdad. Y sin embargo, es por el hecho que tenemos una vida común que se puede distinguir una actividad especial llamada adoración. La adoración no se disuelve en la cotidianidad, se eleva sobre la cotidianidad. Adoración no es todo lo común que hacemos. Sí, hermanos, todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Adoración, formalmente hablando, no es todo, no es cada cosa que hacemos. Es una acción especial, es una acción alta, consagrada y hermosa. Le pongo este ejemplo bíblico. Si la adoración era descrita en la Biblia como subir al monte de Jehová, es porque no todo era monte. Si la adoración era subir a Sión, es porque la vida común, ¿dónde se daba? Abajo. Y la adoración era algo especial. Salmo 65:1, Salmo 84 y 87, solo como sus referencias. Si la adoración era descrita como subir a un monte, es porque también había valles. Esta distinción no es solo lógica, sino que es profundamente bíblica. Tomemos solo como un breve ejemplo el Salmo 100. Note que en el Salmo 100, servir a Dios, como sinónimo de adorarlo, es una actividad delimitada, consciente y separada, distinta de la vida común. Aunque, como le dije, la vida común también debe vivirse para la gloria de Dios. Observe cuidadosamente las expresiones del Salmo 100, versículo 2. Venid ante su presencia. Versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus atrios con alabanza. A la luz de estas exhortaciones, surgen estas preguntas inevitables. Si Dios es omnipresente, ¿en qué sentido se nos ordena venir ante su presencia? Piénselo. ¿Por qué la Biblia dice, vengan ante su presencia? Luego, ¿dónde no está la presencia de Dios? ¿Ya? ¿Los estoy confundiendo, hermanos? No. Ah, bueno, perfecto. Ayúdenme porque es que estoy luchando con esos eslogan cristianos que se convirtieron en verdad, pero que no lo son. No acuso de mala intención a nadie, pero entiendo el punto que la gente decía, me imagino que fue una respuesta a ese cristiano que los 6 días de la semana vive como el diablo, pero el domingo viene y pone la mejor cara para adorar. Entonces, en respuesta a eso, ¿qué se dijo? No, hermanos, adoración es todo. O sea, no sea hipócrita, algo así. Pero, hermanos, lo que pasa es que una enfermedad no se combate. Vamos a suponer que usted sufre de migraña. Entonces, como sufre harta migraña, entonces tómese 50 acetaminofén, porque es harta la migraña. ¿Así es? No, hermano. No funciona así, ¿me hago entender? O sea, que para una exageración, ahora traigamos una que es igual peligrosa, pero del otro lado. Hermanos, la respuesta a la hipocresía y a la vida doble de 6 días viviendo humanamente para el domingo venir a consagrarse, no es dar una definición errada de adoración. Es poner las cosas en el lugar adecuado. Si la verdad no santifica, nada lo hará, hermanos. Ahora bien, si el texto dice, vengan ante su presencia, tenemos esta expresión, pero usted lucha con eso porque dice, si Dios está en todo lugar, ¿dónde no estoy en su presencia? Bueno, un momento. Hay un sentido especial donde usted
que está en la presencia general de Dios, ahora va como a una audiencia real con el Señor. Si la vida cristiana es el reconocimiento continuo de Dios, porque no hay ningún momento en donde no reconozcamos que Dios es Dios, ¿por qué nos dice reconocer que Jehová es Dios? ¿No está hablando entonces de un reconocimiento especial? Si el texto nos llama en lenguaje figurado a entrar por sus puertas con gratitud, ¿dónde estábamos? Muy bien, afuera. No afuera de Dios, no en el mundo, afuera en nuestras actividades comunes. Ahora entremos con gratitud. Y si se nos invita a entrar en sus atrios con alabanza, ¿en qué parte del tabernáculo estábamos? Afuera. ¿Me hice entender? El Salmo presupone que desarrollamos nuestras actividades ordinarias para la gloria de Dios, pero que podemos tener una actividad especial, consagrada, aparte de las cosas comunes y ordinarias que deben ser vividas para la gloria de Dios, y esa actividad que empieza en el corazón, obviamente, esa actividad aparte, consagrada, hermosa, linda, alta, especial, es adoración. El Salmo presupone una distinción entre la vida común, que ya explicamos, hermanos, debe ser un servicio completo a Dios, y el acto formal de adoración, que consiste en una consagración especial, específica, con elementos particulares de exaltación, glorificación, enaltecimiento a su nombre, ya sea en el ámbito privado como especialmente en el culto al Señor. Hermanos, esta consagración, esta adoración especial manifiesta la fe del que está sirviendo. Entonces esta distinción no se hace para separar a Dios de la vida, sino para preservar la santidad del orden y la centralidad del culto a su nombre. Habiendo visto, hermanos, cómo el servicio a Dios como adoración se evidencia en el Salmo 100 de forma general, en segundo lugar, quiero mostrarle evidencias bíblicas para que usted se fije cómo la Biblia habla de servicio a Dios como sinónimo de adoración especial, cúltica. Hay varios textos, vamos a escoger algunos, tanto de forma positiva, cuando nos exhorta a servir, es decir, adorar a Dios, como textos negativos, donde nos dice no sirvan, es decir, no adoren, de forma especial, reverente, a tal y tal cosa. En el Decálogo, registrado en Éxodo 25, dice de los ídolos, no los adorarás ni los servirás. La palabra honrar, que se usa en Reina Valera, es sinónimo de servicio. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Aquí la palabra servir, ¿cómo está siendo usada? Como sinónimo de adorarlo. Es decir, no tengan otros dioses, no los adoren, es decir, no los sirvan, sino sirvan al Señor únicamente. Luego dice Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos. Entonces, por vía de contraste, servir a Dios, ¿a qué se contrasta? A honrar o darle culto a los dioses ajenos, que es lo contrario a rendir culto, servicio, adoración a un Dios ajeno, servir al Señor. Le estoy mostrando en la misma Biblia que la palabra servir se usa como sinónimo de culto, adoración, exaltación especial a Dios, bueno, o a un ídolo. Deuteronomio 13:6 advierte, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos
que ni tú ni tus padres conocisteis, etcétera, etcétera. ¿En qué consistía esta propuesta? Vamos y sirvamos a dioses ajenos, es decir, vamos a adorar a otros dioses, rindámosle culto a dioses ajenos. Una prueba más que la palabra servicio se usa en relación a adoración reverente, a adoración de devoción, a exaltación a Dios, o en este caso a los ídolos. De esta misma manera, el Salmo 97:7 se lee: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, las imágenes talladas. Aquí la palabra servicio es obvio en relación a la adoración. Y finalmente en el Antiguo Testamento, el Salmo 106:36 dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Entonces aquí, servicio a un ídolo, ¿qué es? La adoración, la exaltación, la devoción especial a un ídolo. En el Nuevo Testamento encontramos referencias como Mateo 4:10, donde se registra la respuesta del Señor Jesús a la propuesta del diablo. ¿Recuerda en qué consistió una de las propuestas? Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Nota la propuesta? Postrarse y adorar. En este caso, se le está pidiendo, o Satanás le pidió al Señor, ¿qué? Adoración de culto, adoración, un servicio de adoración, es decir, reconózcame como que soy Dios sobre usted. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cómo está siendo usada la palabra servicio aquí? En respuesta a póstrese y adore. En Gálatas 4:8 es obvia la referencia a servicio como adoración. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Se supone que si uno sirve a los que por naturaleza no son dioses, cuando uno conoce a Dios, ¿ahora qué hace? Servir al Señor. Y para no hacer, hermanos, tan larga la exhortación, en Apocalipsis 22:3 dice, usando la misma palabra: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la Nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán. Es decir, le adoraremos, le exaltaremos con devoción a Él. Hemos querido, hermanos, ser juiciosos en el tratamiento de la palabra servir en la Biblia. Y espero que ahora esté un poco más claro, hermanos, que cuando se usa la palabra servir en la Biblia, esta tiene tres connotaciones. En algunos textos es equivalente a vivir para Dios, como sus siervos. Obediencia completa y radical en todo lo que ordene, señale y disponga. Luego hicimos notar que la palabra servicio es usada para cualquier trabajo, favor, para el establecimiento del reino de Cristo por el Evangelio en el corazón de los hombres. Finalmente, esta palabra es usada en otros contextos como rendir culto y adoración a algo o a alguien en el que se ha puesto su confianza, y para nuestros intereses, a Dios mismo. Esto me lleva a un tercer punto: la manera en que se sirve a Dios, como sinónimo de adoración, ¿verdad? La manera del servicio a Dios como adoración a Él, por supuesto. Por eso, hermanos, fue útil en la primera parte esta mañana notar cómo la adoración ha sido prescrita por Dios mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aunque no siempre de la misma manera. Dios ha prescrito los términos en los que el hombre le adora, pero estos términos han variado si son antes de Moisés,
si son en el antiguo pacto o si se establecen en el nuevo. Sin embargo, existen algunas maneras principales de servir a Dios en adoración, porque usted dirá, bueno, y en este sentido de adoración, ¿cómo sirvo a Dios? Pongámoslo en la primera dimensión. Si yo le dijera, en la primera dimensión que vimos de adoración, ¿cómo sirvo a Dios? ¿Cómo me respondería usted? Viviendo para Él. ¿En qué? En todo, hermano, en todo. Todo lo que Él diga, todo lo que Él señale y disponga en su providencia. Si Él dice ahí, ahí, en todo. En la segunda dimensión, ¿cómo sería servir a Dios? Bueno, tenemos actividades específicas, evangelizando, cooperando, acogiendo, y eso lo comprobamos bíblicamente, ¿verdad? Con el fin de que el evangelio progrese, etcétera, etcétera. ¿Cómo servir a Dios como sinónimo de adoración? Bueno, a la luz del Salmo 100, al menos qué actividades encuentra o qué maneras encuentra como podemos servir a Dios en adoración. Por ejemplo, empieza el Salmo diciendo, cantad alegres a Dios. Es una forma de adoración o una manera de adorar. Usted dirá, es que a mí no me gusta cantar. Lo siento, en un sentido, usted es un siervo, ¿no? Y si el Señor le dice, cánteme, ¿qué nos toca hacer como siervos? ¿En qué tono, Señor? No preguntes, no pregunte más. Cánteme, ¿qué? ¿En qué tono? ¿Cómo lo hago? Y el Señor le dice, cante alegre. Cuando me cante, cánteme alegre. Y si el Señor lo dice, ¿qué hacer, hermano? Pues afine y calibre el afectódromo, los afectos. ¿Dónde están los afectos? Pues, y póngalo en alegría y cante. O sea, no dice endécheme. ¿Sabe qué es una endecha? Un lamento. Sí, una lamentación. Si el Señor me responde. No, hermano. Cante alegre al Señor. ¿Qué después dice? Reconocer. Otra manera de adorar. Reconocer. ¿Usted ha reconocido? ¿Le ha reconocido algo a su cónyuge, por ejemplo? ¿Qué le diría a usted? Un reconocimiento. Mi amor, este almuerzo te quedó delicioso. O, mi amor, ese arreglo de cabello te quedó muy bien. ¿Qué está haciendo usted? Está reconociendo. No está inventando nada. Está simplemente reconociendo algo que la persona tiene. ¿Y qué dice la Biblia? Reconoced que Jehová es Dios. Eso es adoración, hermano, reconocerlo. Después dice, alabadle, bendecirlo. Alabar, dedique palabras nacidas del corazón. Bendecir es decir bien de alguien, es exaltarlo. Cuando usted bendice no está usando palabras comunes. Cuando usted bendice está usando palabras más arriba de la común, más arriba. Es un reconocimiento más alto. Solo en el Salmo 100, pero permítame, con la ayuda del Catecismo Mayor de Westminster, puntualizar un poco más qué es eso de servir o adorar a Dios en sus maneras más comunes. No las apunte, hermanos, son varias. Adoramos a Dios, por ejemplo, cuando nos interesamos en conocerlo con temor. Cuando usted se interesa por conocer a Dios, Él lo recibe como adoración. Alábese el hombre en esto, en entenderme y conocerme. Hermanos, Dios lo recibe como adoración cuando usted dice, quiero conocerlo. Usted no recibiría de repente, no es una forma, digamos, en un sentido, como usted fue enamorado. Cuando la otra persona dijo, quiero conocerle. ¿Usted cómo se sintió? Ay, qué... No, hermano. Usted dijo, qué lindo ser el foco
del interés de una persona, ¿no cree? Bueno, hermanos, Dios dice, conózcame. Y cuando usted se interesa, hermanos, eso es adoración. Cuando le reconocemos como el único Dios verdadero. Cuando le reconocemos como nuestro propio Dios. Cuando no solamente usted dice Dios, sino Dios mío, mi Dios. Le adoramos cuando le reverenciamos, cuando le glorificamos, cuando lo exaltamos y damos loores al Señor. Cuando pensamos de Él con cariño, porque es espiritual, es espíritu. Así que si usted piensa bien de Dios, ¿quién lo recibe como ofrenda? Dios mismo. Cuando meditamos en Él con dulzura, dulce será mi meditación en Él. Cuando lo recordamos, cuando lo tenemos en cuenta, Jehová ha puesto siempre delante de mí, dice la Escritura, cuando lo tenemos en cuenta, cuando lo estimamos en nuestras almas más que todas las cosas, cuando lo honramos, cuando lo escogemos, cuando lo amamos, cuando lo deseamos, cuando le tememos. Hermanos, lo adoramos cuando creemos en Él, cuando le damos crédito a Él, cuando confiamos en lo que Él dice, cuando descansamos en Él y nos esperanzamos en Él. Le adoramos cuando nos gozamos, cuando nos regocijamos y nos alegramos en Él. Dice el Salmo, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Cuando somos celosos de Él, le adoramos. Cuando le defendemos, cuando lo vindicamos tanto en el corazón como en lo externo. Le adoramos también cuando somos cuidadosos de complacerle. Le adoramos cuando nos dolemos, cuando le ofendemos o cuando Él es ofendido. ¿Sabe, hermano? Le adoramos cuando confesamos nuestros pecados. ¿Recuerda las palabras que usó Josué para reprender a Acán? Da gloria a Dios y di la verdad. Lo que quiere decir, hermano, que cuando uno confiesa su pecado, ¿qué hace, hermano? Adora a Dios. Porque lo está vindicando, hermano, ¿no cree? Está diciendo, Señor, tú tienes la razón y no yo. Y eso, adora a Dios. Además le adoramos, ya la parte más obvia, cuando le oramos con rogativas, peticiones y acciones de gracias. O si entendiéramos, hermanos, que a Dios le gusta que le pidamos las cosas buenas, pero a Él le agrada que le pidamos. Le adoramos cuando le damos toda alabanza, cuando cantamos, cuando le dedicamos palabras de reconocimiento, lo que la Biblia llama fruto de labios que confiesan su nombre, cuando le damos todo agradecimiento, cuando ofrecemos acción de gracias, cuando aprobamos su palabra, cuando atendemos a su culto, a sus ritos, aún en aquellas ocasiones que ayunamos, o cuando juramos lícitamente por Él, o hacemos votos delante de Él, en todas estas maneras adoramos a Dios de forma especial. Y el que lo hace se puede decir que está sirviendo a Dios. Con tantas maneras de adorar a Dios, las cuales son de diversas maneras, que van desde lo íntimo hasta lo expreso, desde lo privado hasta lo público, desde el afecto hasta la palabra, desde consideraciones internas hasta ritos, cultos, de aprobaciones internas hasta acciones, votos, compromisos. Hermanos, con todo esto es difícil pensar en cristianos que a menos que lo digan, nadie se daría cuenta que lo son. ¿De verdad, hermanos? Con tantas maneras que tenemos de adorarlo, qué difícil pensar que hay cristianos que a menos que digan, yo soy cristiano, la gente diga, ni nos habíamos fijado. Un momento, hermanos. Permítame poner esto en un ejemplo mucho más bajo. Si usted está casado y no por obligación, por deleite, por puro amor, hermano, es muy obvio
que si usted entra a trabajar, hermano, en un par de días ya la gente sabe que usted está casado. ¿Por qué? Dígame cosas o piensen cosas tan obvias como ¿por qué van a pensar que usted está casado? No significa que usted, ¿me hago entender? Es una cosa, no es la cosa, pero al menos usted me mira la mano, ¿verdad? Y no, yo llego al trabajo y digo, uy, no. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo. Al menos socialmente, digo. Ahora, usted no lleva argolla, es casado. No. Es un detalle, ¿me hago entender? ¿Cómo más se daría pistas de que yo soy casado, hermano? Usted me vería en horas de almuerzo diciéndole a alguien, ¿cómo? Señora, no, mi amor, mi vida, ¿cómo está? ¿Sí? Entonces usted dice, ¿ve? ¿Por qué se da cuenta? ¿Por qué se da cuenta? ¿Verdad? Es muy obvio que usted, si yo estoy enamorado y no me avergüenzo de mi esposa y la cuido, es muy obvio que usted muy rápido se daría cuenta que yo soy casado. Muy bien. Ahora, con todas estas maneras que tenemos de adorar a Dios, sería muy extraño que a menos que usted dijera, soy cristiano, nadie se hubiera dado cuenta, cuando debería ser muy obvio por lo que usted dice, por lo que usted hace, por las palabras, cómo usted se expresa de Dios, de las cosas. Debería ser tan natural que alguien diga, a mí se me hace que ese es cristiano. ¿Por qué? Porque todo es gracias a Dios, bendito Dios, alabado su nombre, si Dios quiere, y cosas así. Parece que Dios lo tiene metido allí en su boca. No, lo tengo metido en el corazón. Y por eso se sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted no me tiene que decir, hable de Dios, hable, como no me tiene que decir, hable doña Angelita, hable. No, se me sale en los sermones, ¿verdad? No me tiene que decir, ni obligar, ni exhortar. Si aquí está Dios, y Él es el objeto de la adoración, hermano, por cualquier lado usted va a saber que yo soy del Señor. Pasa por delante de la puerta de mi casa. Seguramente usted con lo que escucha, no es la gran cosa, pero al menos por la música que se escucha ahí, usted dirá, este es, perdóneme, costeño o es, no sé, está deprimido, no sé, por la música de despecho, o este está haciendo oficio, o probablemente usted diga, este es un cristiano, ¿no? ¿No? Vuelvo y le digo, no es todo, hermano, porque hay gente que escucha música cristiana y no es cristiano, ¿verdad? Gente que escucha música de planchar y es cristiana, está en sentido, ¿me hago entender? Solo estoy tratando de que usted entienda que sería muy difícil pensar que alguien tiene al Señor como motivo de su adoración y a menos que diga, soy cristiano, nadie más se da cuenta. Oh, no, hermanos. Si usted almuerza en su trabajo, el primer día de trabajo ya sabrán que usted es cristiano. ¿Por qué? Porque es una persona que adora a Dios y reconoce que de Él viene, no le importa decir, con permiso, y ora. Ora. O usted es el que cuando está en un restaurante no ora. Yo no estoy pidiendo, hermano. Yo la otra vez fui a un restaurante, obviamente, un señor alzó las manos y todo. Dije, no, pues, yo entiendo, hermano. Hay cosas, me hago entender, quería testificar, probablemente sí. Pero hermanos, tampoco nos avergonzamos. Hermanos, que Dios está en el restaurante como en mi casa. Gloria a Dios por los alimentos que Él provee, bendito su nombre. Y no tengo ningún problema en establecer una conversación con mi esposa en un transporte público, de Dios, de cosas así. ¿Por qué me avergonzaría? ¿Por qué nos avergonzaríamos? Bien. A veces nunca hay una oración fuera de un culto, un reconocimiento, una bendición, un motivo de gozo, un acto de devoción. En el culto, sus disposiciones son frías, indiferentes, somnolientas, distraídas, formalistas. Hermano, ¿cuán distinto es eso del servicio a Dios? Finalmente, hermanos, algunas características del servicio como adoración a Dios. Algunas, hermanos.
Estos son unos sermones misceláneos de asuntos generales. Habiendo establecido lo que es servicio a Dios, en esta tercera dimensión se expresa como adoración rendida a su nombre. Es necesario describir cómo debe ser esta adoración. Ya vimos algunas maneras, pero para no dejarlo en sentires o a la costumbre o la invención humana, miremos algunas características fundamentales de la adoración a Dios. La primera, la vimos esta mañana, la adoración a Dios es establecida y regulada por Dios mismo en su palabra. Entonces, no se nos dejó en el corazón y en la mente. ¿Para qué? Para que cada uno no adore al Señor como se le ocurre o sienta, sino el Señor nos dejó su palabra para guiarnos, cómo Él establece y regula o normatiza su palabra. En la adoración a Dios dependemos de la voluntad de Dios, porque es a Él a quien queremos complacer. Así como no puede considerarse verdadero servicio aquel que se presenta bajo nuestras propias condiciones, eso no sería ningún servicio. De la misma manera, la adoración que no se presenta como respuesta a los principios bíblicos no es verdadera adoración. Más bien, se aproxima a la idolatría. Conviene recordar que la idolatría no consiste únicamente en la adoración a un Dios falso, sino que también puede consistir en una adoración falsa al Dios verdadero. ¿Qué es adoración? ¿Qué es idolatría? La adoración a un Dios falso o la adoración falsa al Dios verdadero. Servir a Dios como adoración implica ofrecerle culto conforme a lo que Él ha ordenado, no conforme a lo que pensamos. Así como Dios nos dijo a quién se debe adorar, solo a Él, también nos dijo cómo quiere ser adorado. Entendemos, reconocemos que Dios no regula de la misma manera la adoración privada que la pública. Y esta tarde, si Dios quiere, vamos a hablar de la adoración privada. Pero hermanos, aunque Él no regule de la misma manera adoración privada que la pública, Él sí regula toda su adoración. Lo que difiere es la forma, no el principio de regulación. Podemos ilustrarlo con la imagen del monte, ¿recuerda? De la adoración. En la base del monte, en el valle, Dios regula su adoración de manera más general, en la base del monte. En la medida que se asciende hacia la cima, es decir, conforme la adoración adquiere un carácter más público y eclesial, la regulación divina se vuelve más específica. ¿Le da sentido? En la base, Dios regula su adoración de forma más general. En la medida que se vaya subiendo a la cima, la regulación se vuelve más específica. La cima de la montaña es la adoración a Dios en culto. Así que en la adoración y el culto, la regulación de la adoración es como demasiado específica. Para nosotros por ahora es esencial comprender que nuestro servicio a Dios en adoración debe ser la respuesta a lo que el Señor dice en su palabra. Segundo, la adoración a Dios es principalmente espiritual. El servicio a Dios, como lo estamos definiendo aquí, es principalmente espiritual. Cuando afirmamos que algo es principal, no estamos diciendo que es único. Principal no es único. Dije la adoración a Dios es principalmente espiritual. No desconocemos que existen aspectos adjuntos, periféricos o adyacentes a la adoración que también son importantes. Hermanos, cuando un médico afirma que el problema principal de un paciente es un coágulo, ciertamente lo considera dentro de un conjunto de factores que lo rodean y en los que ese problema repercute. De la misma manera, la adoración como servicio a Él es principalmente un ejercicio espiritual, no únicamente, sino principalmente. Así lo expresa Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión o la verdadera circuncisión
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La adoración cristiana no se fundamenta ni descansa en las formas externas como un fin, sino que en su esencia es espiritual porque se dirige a Dios, que es espíritu. No significa que la adoración sea etérea o abstracta. Más bien nos dice que su naturaleza reside en el corazón, la mente, los afectos regenerados por el Espíritu. Por ello, los elementos que bajo el gobierno de la Escritura constituyen el principio, fundamento y naturaleza de la adoración son los siguientes: el motivo, el pensamiento, la estimación, la consideración mental, el afecto del corazón, la convicción, el celo, la devoción, el gozo, el deleite, el amor y cosas semejantes. Ahí es donde se fundamenta la verdadera adoración. ¿Entendió el punto? ¿Dónde está la esencia misma? En el motivo, el pensamiento, la estimación, la consideración, el afecto del corazón, la convicción, el celo, la devoción, el gozo, el deleite, el amor y afectos semejantes. Sin estos elementos internos o espirituales, los actos externos es un cascarón vacío. Eso en palabras de Cristo suena más o menos así: este pueblo era su corazón. Qué bonito cantan, qué orden en el culto, y si estamos mal motivados, si no estamos convencidos, si no tenemos deleite, convicción, amor, si nuestra estimación de Dios no es alta, hermanos, simplemente tenemos una forma bonita, es decir, un cascarón brillante, sin nada por dentro. Servir a Dios como adoración exige verdad interior, fe viva, afectos, sin los cuales nada sería adoración. Tercero, es una adoración que involucra actos físicos y visibles. Escuche, es una adoración que involucra, no dije fundamenta, sino que involucra actos físicos y visibles. Por supuesto, que la adoración sea esencialmente espiritual no significa que sea meramente interna. Hermanos, y es que es obvio, ¿quiénes estamos adorando? ¿Almas? No, hermanos. Personas. ¿Compuestas de qué? Pues de alma y cuerpo. El Dios que creó el alma también creó el cuerpo y ambos son llamados a servirle. Creo que reconoce este texto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. O sea, hermano, que ¿qué debemos involucrar en la adoración? Todo. Principalmente el alma, pero obviamente lo físico. De igual manera, cuando se le preguntó al Señor cuál es el gran mandamiento, Marcos 12:30, ¿qué dijo el Señor? En orden, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, porque ahí empieza todo, hermano. Ese es el fundamento. Pero ¿qué siguió diciendo? Con toda tu alma, afectos, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí involucró ¿qué, hermanos? Lo físico. Este es el principal mandamiento. Por esta razón, la adoración bíblica involucra acciones concretas como también hablar, cantar, oír. Hermanos, ¿sí se ha dado cuenta que el Señor le tomó como adoración a María escucharle? ¿Sí se dio cuenta? Cuando el Señor le dijo, Marta, Marta. Le tomó a María adoración ¿qué? Escucharle con atención. Así que la adoración involucra acciones como hablar, cantar, oír, confesar, testificar, orar, congregarse,
participar de los medios de gracia, de las ordenanzas, las cuales conllevan un evidente elemento físico y material. Reducir la adoración solo a lo invisible es tan erróneo como reducirla solo a lo externo. La adoración verdadera se expresa de manera visible, porque el hombre adora como una criatura completa, no como espíritus desencarnados. Así lo confiesan los apóstoles, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, Hechos 4:20. Hebreos 13:15 exhorta, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Siempre hágalo. Y primero a los Corintios 14:25 señala, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando, verdaderamente Dios está entre vosotros. Con todo esto, hermanos, debemos saber que la adoración involucra asuntos físicos, pero debemos recordar que aún estas expresiones visibles de adoración deben ser sometidas a la palabra de Dios. Finalmente es una adoración privada y pública. Esta adoración, este servicio a Dios como adoración, se ejerce en dos ámbitos: en el ámbito privado como en el público. Esta tarde le voy a explicar qué es el ámbito privado, pero ambas dimensiones son necesarias. La adoración privada no reemplaza la pública. La adoración pública no se puede sostener sin la adoración privada. El creyente que afirma adorar a Dios en secreto, pero menosprecia la adoración congregacional, no comprende la naturaleza del culto. Aquel que solo adora públicamente, pero no lo hace en lo secreto, vive una piedad selectiva. Dios es Dios de los valles y Dios de los montes, y el creyente está llamado a adorarle en su vida personal, familiar, como en la iglesia. En lo privado el creyente sirve a Dios mediante la oración, la meditación, la confesión, el testimonio, la alabanza personal. Qué hermosa es la adoración personal, hermanos. Qué hermosa es la familia en la que se habla de Dios, se le da gracias y todo se relaciona con su gloria, donde se reconoce el lugar del Dios invisible en la mesa, en el dormitorio, en el estudio, en la cocina. En lo público, el creyente sirve a Dios al congregarse con el pueblo redimido, participando del culto y los medios de gracia por él instituidos. Cada creyente debe entender que la adoración en el culto es la máxima expresión de la adoración cristiana, pues cuando el pueblo de Dios se reúne, expresamos de mejor manera quiénes somos y nuestros privilegios en Cristo. Deseo culminar con dos aplicaciones sencillas. La primera, servir a Dios como adoración implica lo que Él ha ordenado. Si el Señor dijo, sírvanme en culto, ¿cómo le servimos? Haciendo culto. Y si Él dice, sírvame orando, ¿cómo le servimos? Y si Él dice, sírvame dedicándome palabras bonitas, hermanos, ¿cómo le servimos? Pues dedícale palabras bonitas. Eso se llama alabanza, si no sabe. La dedicación y reconocimiento con palabras bonitas al Señor. Y si Él le dice, quiero que me adoren en lo privado y en lo público, ¿cómo le servimos al Señor? En lo privado, en lo público. Dios debe ser reconocido y debemos reconocer a Dios, hermanos, porque servir a Dios es un privilegio. Siempre servir a Dios es un privilegio, ya sea en su primera, segunda o tercera dimensión, es nuestro privilegio. ¿Sabe, hermano, que Dios ni siquiera le da permiso
al inconverso de dedicarle palabras bonitas? Dice el Salmo, ¿qué tienes tú que ver con mi ley en tu boca? ¿Sabe, hermano? La adoración de una persona que no está reconciliada con Dios es ofensiva. A eso no le adora a Dios, le ofende. Una persona que vive para ser enemiga de Dios y luego le dice, ay, si Dios quiere, bendito sea Dios, ay, Dios lo bendiga. ¿Sabe, hermano? Eso en lugar de ser adoración a Dios, es una ofensa. Quiere adorar a Dios, primero reconózcale como Salvador, ríndase, arrepiéntase y luego dedíquele palabras bonitas al Señor. Segundo, recordemos este principio que deseo que se lleve. La adoración a Dios es un fin en sí mismo. Hay muchas cosas que hacemos como un medio para alcanzar un fin. La adoración no es un medio, es un fin. Es decir, puede ser que nosotros usemos la táctica del adulamiento para conseguir un favor. Oh, hermano, qué bonita chaqueta. ¿Me prestas 5,000 pesos? Eso se llama adoración o adulación como un medio para conseguir un fin. El reconocimiento como un fin es cuando usted lo dice o lo hace como un fin, como, mi amor, qué rico desayuno. Usted lo dijo después de que ya se lo comió, ¿no? O sea que no estaba buscando comer porque ya comió, sino que reconocer un fin. Bien. Hermanos, el propósito supremo de la adoración no es producir otro resultado. El propósito de la adoración, permítame, suena raro, el propósito de la adoración es adorarlo, es exaltarlo, eso es, ese es el fin. La adoración no es un medio para alcanzar algo distinto, es el reconocimiento directo de la dignidad, majestad y gloria de Dios. Comprender esta verdad transforma nuestro enfoque de la adoración. Deja de ser instrumentalizada y es situada correctamente en el ámbito del servicio a Dios. Cuando esta verdad se pierde de vista, la adoración se degrada rápidamente. Entonces, cuando la adoración se degrada, nos encontramos haciendo los devocionales diarios para que no nos vaya mal. Qué pesar, ¿no cree? Porque ¿para qué tenemos devoción diaria con Dios? ¿Para qué? ¿Para que no le vaya mal? ¿Para que le vaya bien en el chance? ¿Para qué? No, hermanos, nos presentamos ¿para qué? Para agradecer, para adorar, para bendecir, para ser instruidos. Cuando la adoración se degrada, la oración se ofrece con temor servil o con interés codicioso. Cuando la adoración se degrada, hasta el canto se convierte, como tristemente se enseña en muchos púlpitos, en un medio para obtener beneficios inmediatos, como si el valor del canto residiera en hacer caer cadenas o producir efectos visibles. ¿Sí ha escuchado? Adore a Dios para que las cadenas de no sé qué se caigan y bla, bla, bla. O sea que al final yo estoy adorando a Dios ¿para qué? Bueno, o sea, no es un reconocimiento. Estoy buscando es ¿qué? Mi propio interés. Adore a Dios que si usted lo adora bien, Él lo sana esta mañana. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Lo adora a Dios, pero ¿usted qué quiere? ¿A Dios? No, hermano, usted quiere ser sano, libre, o que las cadenas, o no sé qué tantas cosas se prometen a favor de un canto. Cantamos para reconocerlo, para adorarlo como un fin en sí mismo. Hermanos, si la adoración a Dios tuviera como fin la exaltación de Dios, ¿no es suficiente?
Sí, hermanos. Aun cuando se ora, usted puede decir, bueno, pero cuando se ora uno sí está buscando su beneficio. Lo concedo. Pero si es verdadera adoración, le recuerdo lo que dice Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, con acción y gracias. Aun cuando usted pide, debe pedir con espíritu de adoración. Así, hermanos, servimos a Dios. ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, con acción de gracias por sus atrios, con alabanza, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre son sus misericordias. Adoremos al Señor, hermanos, esta mañana.